Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es la semana número 8 con ustedes, sesión de clase número 15. En este momento vamos a comenzar a trabajar el tema de los párrafos funcionales y el tema de los párrafos introductorios. Eh, Mi nombre es Andrés Felipe y me gustaría saludarlos a ustedes ahí en el chat. Buenas tardes, jóvenes, otra vez, ¿cómo están? ¿Qué más? Hola Vanessa, muy buenas tardes. Jóvenes, bueno, hay que aclarar un montón de situaciones pequeñitas. Recuerden, lo que más me encanta de Vamos para la Universidad es que durante semana, sesión, estamos hilando los diferentes temas que abarcamos en sesiones anteriores. Todavía estamos trabajando con temáticas que hemos visto la primera y segunda semana. Todavía estamos viendo que es una bolita de nieve, que esto va creciendo y va creciendo mientras rueda. Entonces la idea es adquirir unas herramientas en cuanto a lectura y escritura para que podamos capacitarnos y poder desarrollar y potenciar cada vez más esas competencias comunicativas. Ahora vamos a nuestra presentación de la información. Recuerden que la semana pasada estuvimos trabajando con discursos, con el tema del discurso. Hoy vamos a trabajar, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Y también saludo a los profes y a las profes que nos están viendo en este momento, ya sea ahí conectados o en otro momento. En este momento vamos a nuestra presentación para luego hacer lectura de nuestros objetivos, también hacer lectura de nuestra agenda semanal o nuestra agenda de sesión de clase, perdón. Vamos entonces a nuestros objetivos. Primer objetivo es el de reconocer los diferentes párrafos que componen un texto. Segundo es definir los elementos que componen un párrafo de introducción como función primordial de la estructura de un texto. Entonces, dentro de nuestra agenda, ya es sabido que nosotros tenemos nuestra activación de saberes previos. Vamos a trabajar con una tipología temática en esta sesión de clase. Vamos a ver en qué consiste también. Luego tenemos nuestra presentación de contenido a través de lo que son los párrafos de introducción. Vamos a nuestra actividad central, en donde vamos a tener unas preguntas de comprensión lectora y también de análisis de cómo es nuestro texto base del día de hoy. Luego también, como es tradicional, se les sugiere la actividad de profundización, que en este caso consiste en la lectura de una crónica. Bien, vamos a nuestra activación de saberes previos, que parte de una situación. Todos pendientes ahí en pantalla para esta situación de clase. Comencemos con visualizar qué es el curso de 14º, el curso de español. Dice el docente: para mañana quiero que hagan una crónica sobre la contaminación visual en la institución, teniendo en cuenta introducción, desarrollo del tema y conclusiones. Tengan en cuenta que el texto debe llevar un título y los párrafos deben estar bien estructurados y diferenciados unos de otros, con ideas claras y precisas. Haga de cuenta que estoy hablando yo. Pregunta un estudiante: profe, no sé por dónde empezar. ¿Qué es un párrafo de introducción? ¿Cuántos párrafos tiene una crónica? Y más importante, dice el estudiante, ¿qué es una crónica? Entonces ya queda planteada dos preguntas. Primero, ustedes ahí en el chat me van a decir qué le recomiendan al estudiante. Si ustedes estuviesen parados ahí o sentados ahí en los zapatos de ese estudiante, ¿qué harían? El profe te acaba de poner una tarea que es realizar un texto con unas especificaciones. Y luego se pregunta, ¿por dónde podría empezar?
¿Qué dicen ustedes que cuál es la mejor manera de empezar o qué le recomendarían a este estudiante para que pueda comenzar su tarea, su ejercicio? Entonces veamos que lo primero que nos piden o que nos pide este profesor es una crónica sobre la contaminación visual en la institución a la que pertenece. Y luego le pide que tenga unos parámetros en la escritura, lo cual sería introducción, desarrollo y conclusiones. ¿Ustedes qué harían primero? Vamos ahí al chat que me recomiendan mis estudiantes sobre qué decirle a este muchacho. Los leo ahí en el chat. Recuerden que a mí me gustan que sean participativos. No necesariamente tienen que estar hablando constantemente, pero qué rica la participación por parte de ustedes. Yo tengo unas sugerencias. Primero que todo, decirle al estudiante, investiga sobre qué es la contaminación visual. Luego investiga sobre qué es una crónica. Luego, cuando ya sepas qué es una crónica y sobre qué vas a hablar, que en este caso es el tema de la contaminación visual en el aula, vamos a decirle que hay formas de comenzar el texto. Y las formas de comenzar el texto es precisamente planteando lo que se va a hacer a manera de introducción o de qué va a tratar ese texto. Entonces ahí se vuelven importantes los párrafos de introducción. ¿O qué más recomendarían ustedes? Silenciosos mis estudiantes, deben estar concentrados. Vamos entonces a nuestro contenido, a nuestra presentación de contenido. Párrafos funcionales. Vamos a tener tres tipos de párrafos funcionales. De introducción, vamos a tener también los párrafos de contenido, que se le llama también párrafo de contenido, y párrafos finales o de conclusión. Hoy vamos a trabajar los de introducción, próxima sesión de clase los otros. Bueno, dice Paulo, devolviéndonos al caso anterior, realizaron un muy buen trabajo de campo, informándose de su alrededor. Bueno, Pablo, me parece supremamente valioso lo que decís, Pablo, porque muchas veces algunos profes creen que la información entera de lo que nosotros como estudiantes necesitamos está en la biblioteca. Debemos saber que un buen trabajo de investigación también tiene unas averiguaciones en el campo práctico, en el terreno pues de la investigación en cuanto al conocimiento o a la información que pueda tener un fenómeno, una situación o un lugar. En este caso me están pidiendo una situación de un lugar en específico que es una institución. ¿Qué haría uno? Primero, investigar qué es eso de la contaminación visual. Y ya usted sabiendo qué es la contaminación visual, ahora sí váyase a ese trabajo de campo que decís y entonces se pone uno a ver cómo se muestra en la institución, dentro y fuera de la institución, o cómo se ve en el municipio donde yo pertenezco. Recuerden que se acercan las campañas de elección de gobernador y de alcaldes, y ahí podemos decir que hay mucha contaminación visual porque a veces exageran estos candidatos poniendo demasiada publicidad. A veces, bueno, pues uno puede decir, pongo una valla que anuncie mi candidatura, pero es que la pegan en cuanto poste y en cuanta casa haya, que eso podríamos decir entra dentro de lo que es la contaminación visual. Ahora, también hay unos carteles de puestos de comidas, de centros comerciales que también entran de eso, de lo que es la contaminación visual. Gracias, Pablo, muchas gracias. Esos son los aportes que uno necesita.
Entonces, en cuanto a párrafo de introducción, vamos a hablar de unas características precisamente que contienen los párrafos de introducción. Dice, atraen la atención del lector para que éste se interese por una lectura más completa y comprensiva. Es decir, una de las funciones que tiene un párrafo de introducción es capturar la atención de ese lector. Desde el primer párrafo uno ya sabe si la lectura va a ser buena o no. A veces hay que escudriñar en lo que son los textos, pero un buen párrafo de introducción te atrapa. Dan una visión global y suficiente de lo que puede encontrarse a lo largo del texto. Recuerden, no es entrar tampoco a hacer detallitos, a mostrar pequeños detalles, a hacer mucho énfasis. No, la verdad es una mirada global del tema y cómo se va a abordar o con qué se va a encontrar ese lector ahí. Presentan de manera general el tema y destacan la importancia del tema que se va a tratar. Entonces, más allá de hablarnos globalmente de lo que vamos a encontrar ahí, también hace una presentación del tema. Exponen la organización estructural de todo el contenido del texto. Entonces, por ahí puede que diga que nos vamos a encontrar con unos ejemplos, nos vamos a encontrar con una teoría, nos vamos a encontrar con un análisis, nos vamos a encontrar con unas conclusiones. Y si eso lo decimos, es que ya estamos exponiendo de una vez la estructura del texto que vamos a escribir o a leer. Bien. Vamos a hablar de diferentes tipos de párrafos y más allá de hablar de cada uno de los párrafos, hacemos lectura también de un ejemplo de ese tipo de párrafo. El primer tipo de párrafo de introducción con el que nos vamos a encontrar es ese párrafo de introducción que parte de una pregunta o en el que nos encontramos una pregunta problematizadora, una pregunta que llame la atención al lector o una pregunta de una vez que siente nuestra atracción o nuestra atención en eso que se va a pronunciar o en eso que se va a leer. Ejemplo de párrafo de introducción con pregunta. ¿Acaso los libros a través del poder de las computadoras y de Internet habrán de transformarse en estructuras de hipertexto? ¿Acaso serán obras ilimitadas en el que el lector será también autor? Hoy en día existen dos tipos de libros, aquellos que se leen y aquellos que se consultan. Interesante. Entonces ya vimos que se puede partir un párrafo de introducción a través de unas preguntas, una o varias preguntas que me van a venir a exponer el tema del que voy a tratar o que me van a venir a exponer también el cómo se va a abordar la temática que voy a trabajar. Bueno, avanzamos a lo que es otro tipo de párrafo. Párrafo de introducción por analogías. Vamos a leer. Recuerden que una analogía es una comparación entre una situación y otra. Vamos a leer un ejemplo de esto. El obtener un trabajo es algo tan relativo y circunstancial como lo es todo en la vida. Pero más que eso, el obtener un empleo es como un juego de cartas. Es un juego de azar, pues quien tiene buena carta o tiene buenas estrategias de juego, tiene más posibilidades de ganar el juego de azar y de manera homóloga el evento de ganar un empleo laboral. Ahí está haciendo la comparación, la analogía en este caso de lo que es el trabajo, obtener un trabajo con el juego de cartas. Lo que pasa es que como es un juego de azar, a algunos les toca una baraja casi hecha y lo único que deben hacer es asistir a la cita para ganar fácilmente el juego o el empleo. Mientras otros tienen una mano cuyas cartas no son tan recomendables para la partida aludida, por lo que será más difícil el que logre ganar el juego o el empleo.
Listo. Entonces, en este párrafo hay una analogía que me habla precisamente de la comparación entre el trabajo, empleo o lo que pueda hacer un juego de cartas al azar. Y también eso me expone que nuestra temática central de un futuro texto, porque este sería un párrafo introductorio, esa temática sería las dificultades del empleo, las dificultades del trabajo. Otro párrafo de introducción es el que parte de una cita. Es el párrafo de introducción a partir de una cita. Vemos acá en pantalla que en la parte superior del texto, a mano derecha de ustedes, hay una cita. Se le llama un encabezado, un epígrafe. Bueno, dice: ser moderno es formar parte de un universo en el que, como dijo Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Esa es la parte de ser moderno. Y entonces comienza el párrafo hablando de esa cita. Parece pertinente iniciar esta indagación con la apreciación anterior, cuyas últimas palabras corresponden al título del libro, el cual Marshall Berman indaga acerca de la modernidad. En última instancia, la modernidad se presenta como un elemento ineludible de referencia en el análisis de toda producción creativa. Es conveniente, para llegar a un entendimiento del proceso de aproximación y caracterización de la modernidad en el arte producido en Colombia durante el periodo propuesto, partir de algunas consideraciones teóricas previas y efectuar inevitables referencias al ámbito latinoamericano, dentro del cual está inscrito y funciona el proceso colombiano. Este texto, este párrafo que parte de una cita, es tomado de todo lo sólido se desvanece en el aire, de la experiencia de la modernidad, de Berman. Bueno, y tenemos por último nuestro párrafo de introducción por definición, es decir, es un párrafo de introducción que contiene una definición y ya después desarrolla un montón de circunstancias. Dice: un texto, tal como aparece en su manifestación lingüística, es y representa una cadena de artificios expresivos que el destinatario debe actualizar. Como en este libro hemos decidido ocuparnos solo de textos escritos, y a medida que avancemos iremos restringiendo nuestros experimentos de análisis a textos narrativos, de ahora en adelante no hablaremos tanto de destinatario como de lector, así como usaremos indiferentemente la denominación de emisor y de autor para definir el productor del texto. Es de Humberto Eco. Listo. Miremos ahí cuál fue la definición. Un texto, tal como aparece en su manifestación lingüística. Me están hablando de un texto. ¿Qué van a hacer? Me van a definir el texto. Es y representa, que es un texto, una cadena de artificios expresivos que el destinatario debe actualizar. Bien, y nos dan una referencia de algo que pasa de esa manera. Bien, chicos, hago una pregunta. ¿Hasta aquí hay preguntas? ¿O continúo ya con nuestra actividad central? ¿Tienen comentarios que hacer acerca de este tema de los párrafos de introducción? ¿Tienen preguntas o vamos continuando? ¿Qué me dicen ahí en el chat? Recuerden que ese chat es de ustedes, muchachos. Ese chat es para que ustedes lo dominen, para que ustedes lo manipulen a como quieran. Continuamos, paramos, hay preguntas, ok. Pero por ahí dicen que el que calla otorga. Continuemos entonces. Vamos a nuestra
actividad central del día de hoy. Nuestra actividad central parte de una lectura, pero antes de esa lectura debemos hacer unas preguntitas también. ¿Cómo identificar el párrafo de introducción en una crónica? Vamos a leer la lectura de la crónica al cine y el infierno, El cine y el infierno de Luis Tejada Cano. Entonces partamos de esa pregunta. ¿Cómo identificar, jóvenes? ¿Cómo identificar el párrafo de introducción en una crónica? Párrafo de introducción en una... ¿Cómo identificar un párrafo de introducción? Me pueden responder ahí en el chat. ¿Qué me dice Carolina, Pablo? ¿Qué me dice Duván, Juan David, Cristian, Paulina, Luisa María? ¿Qué me dice Jaramillo Holguín, Juliana? Hay un Natalí, David, no, es que hay una cantidad de gente impresionante ahí conectada. Estefanía, Isabela, Juan Manuel, Laura Holguín. Hay un montón. Vanessa, ¿qué me dicen? ¿Cómo decidimos nosotros que podemos identificar un párrafo de introducción? ¿Por qué no nos vamos por la más fácil? Diríamos, profe, que el párrafo de introducción no es el que va al comienzo. Eso es lo más fácil que podríamos decir. O, profe, el párrafo de introducción realmente es ese que nos presenta el texto, que nos hace la presentación del texto que vamos a leer. Dice Pablo Castañeda, porque el comienzo del texto se presenta de manera general el texto. Al comienzo de este. Muy bien, Pablo. Pues es la manera más sencilla. Bueno, entonces vamos a este texto que les digo, El cine y el infierno. Quiero que estén pendientes porque haré unas preguntas después de este texto. Pendientes, por favor. En este momento voy a ampliarlo ahí para que ustedes lo vean. Me imagino lo ven bien ahí en pantalla, ¿cierto? Lo pueden ver bien. Me dicen si lo ven bien o no, si queda o debo ampliarlo un poco más para que nuestros ojos estén descansados. ¿Está bien o lo amplío un poco más? Díganme ustedes. Ahí en pantalla. Bueno, voy a dejarlo así. Dice, está bien Sara, muy bien, perfecto. Comienzo con la lectura. Dice, el cine y el infierno. Pendientes, hay varias cosas en las que vamos a estar pendientes. Comprensión lectora, enumeración de párrafos. Vamos a estar pendiente también de la idea central del texto. Vamos a estar pendiente de muchas cosas. Recuerden, muchas temáticas de la semana de sesiones y semanas pasadas podemos sintetizarlas en un texto. ¿Bien? Voy a comenzar con lectura del párrafo. Bien, dice, el cine y el infierno. Esta mañana, mientras me ponía el pantalón, he decidido creer firmemente en el diablo. Nunca como hoy he estado tan convencido de que ese personaje debe existir, de que es necesario que exista. Ante todo, no vayáis a pensar que esta afirmación obedece a un arranque súbito de credulidad. No, es una serie de cavilaciones mentales, perfectamente razonadas y razonables que he venido deduciendo lógicamente desde anoche, y que han tenido este último resultado inconmovible: el diablo debe existir. Y el infierno también, claro. Fue anoche en cine, mientras veíamos silenciosos y mojados por la lluvia la proyección de una película americana cuando yo empecé a concebir mi teoría.
Precisamente en el momento en que el tigre se iba a comer a la protagonista, tuve yo la primera idea vaga sobre la necesidad metafísica del infierno. Y cuando por última vez los héroes aparecieron en la pantalla felices y sonrientes en su luna de miel, ya había formulado casi por completo la afirmación trascendental. Para que la vida sea activa y profunda es necesario que exista un peligro. Ese peligro puede ser el infierno. Trataré de explicar el proceso que me llevó a esta conclusión categórica. Lo primero que se le ocurre a uno en el cine es preguntarse qué será lo que tienen estas estúpidas películas americanas que interesan tanto al público. Después de un rato uno ve que en realidad el secreto de esas películas está en el peligro. Para que interesen es necesario que el protagonista esté a punto de que lo devore un león, o de que los bandidos lo vayan a arrojar por el cráter de un volcán ardiente, o de perecer de hambre en el desierto. Claro que todo esto no sucederá, pero basta con que pueda suceder. Pero para que la película toda se revista de un interés profundo, y cada una de las acciones de los protagonistas, hasta las más pequeñas, se valoricen extraordinariamente. En el ambiente heroico que se crea, en efecto, cada risa y cada lágrima adquiere un valor tan grande como lo sea el peligro que se va a correr. No es lo mismo sonreír a nuestros amigos en casa que sonreír entre las barras de los caníbales de la Polinesia. No es lo mismo que la niña llore en su palacio porque no le traen pronto el desayuno a que llore cuando cuatro bandidos en traje de carácter le coloquen una pistola en el pecho. La inminencia probable del peligro da a aquellas pequeñas acciones un sentido profundo y emocionante. El público se siente electrizado y aplaude. Ahora bien, traslademos a la vida la técnica sabia y simple de las películas americanas. La vida en sí es aburridora y no tiene razón de ser. Nuestros esfuerzos se pierden en el vacío y cada día las emociones se hacen más fugitivas y superficiales. Para ciertos hombres escépticos, las antiguas fuentes de felicidad se están agotando. Ya ni en el pecado se encuentra un pequeño placer, porque el peligro está perdiendo su prestigio místico y peligroso. El placer se aprecia cuando nos cuesta algo, cuando arriesgamos algo para conseguirlo. El placer, para que nos emocione hondamente, hay que ir a buscarlo, como los expedicionarios de las películas americanas van a buscar el tesoro escondido en la isla, aventurándose a todos los peligros probables. Entonces hay necesidad de fabricarse un león metafísico que esté a punto de devorarnos a cada momento. Y ese león metafísico puede ser muy bien el infierno. Sí, nosotros llegaremos a creer con sinceridad, con absoluta y cierta sinceridad en el infierno. La vida adquiriría de nuevo su valor emocional y la felicidad sería simple en el mundo. Suponeos, por ejemplo, el amor. Si yo estoy convencido de que el beso que le voy a dar a mi prima detrás de la puerta puede costarme la salvación eterna, ¿cómo será de intenso y delicioso ese beso? ¿Cómo me acercaré a ella temblando de emoción? ¿Y cómo lo saborearé después sabiendo lo que me pudo costar?
Las cosas se aprecian por lo que nos valen, si lo que arriesgamos por ellas es infinito y eterno como la salvación, infinita será la felicidad con que las disfrutemos. En la expectativa de ese peligro inminente, las acciones grandes o mínimas se valorizan hasta el grado inconmensurable y la vida se convierte en un campo invisible de batalla, en que todo lo tendremos que conquistar con nuestra audacia y con nuestro esfuerzo. Indudablemente el infierno es una institución sabia y necesaria. No me explico cómo hay quienes no creen bien en él. Es un texto de Luis Tejada Cano, publicado en El Espectador, en Crónicas. ¿Cómo les pareció este texto, muchachos? Realmente deja mucho que pensar. La idea de que necesitamos un infierno por cuestiones del peligro, porque nosotros nos sentimos bien en la relación con el peligro, es demasiado llamativo. Es más, el ejemplo que ponen de los primos, de cuando uno va a besar a la prima y sabe que eso está prohibido y que entre más prohibido esté y que le va a costar más, entonces más delicioso va a ser. Interesante eso. Muy, muy, muy interesante. Por ahí diría alguien que es de la vida sin emociones o sin riesgos o sin peligros en el caso de este texto. Bueno, vamos otra vez a nuestra presentación a hacer unas preguntitas ahí de comprensión lectora y que tengan también que ver con nuestro tema de hoy, que es el del párrafo de introducción. Primero, ¿qué es una crónica? ¿Qué me dicen ustedes que qué es una crónica? Pensemos, ¿qué es una crónica? Ahí me pueden exponer, algunos lo saben, otros no, pero tienen una idea. No les voy a pedir en este momento que me definan científicamente la crónica, o si tiene esa definición, perfecto, bienvenido sea. Pero quisiera leer un par de comentarios ahí en el chat que me digan para ustedes, ¿qué es una crónica? Y ya después de esas definiciones, comencemos a hablar de unas características de la crónica. Es una historia la cual está relatada en tercera persona. Bien, Pablo, bien. Muy bien. Perfecto, Pablo. ¿Quién tiene una definición diferente a la de Pablo? O que complemente esa definición. Dice Sara. Artículo o noticias sobre un asunto actual. Vamos a ir mezclando, ¿cierto? Vamos a ir mezclando esas definiciones y no vamos a eliminar una y dejar otra, sino que vamos a irlas sumando. Entonces podemos decir que una crónica es una historia que se relata, que se cuenta muy bien en tercera persona, si se quiere, y que va a ir contando una noticia de algo ya sea actual, ya sea de algo que pasó, o ya sea algo que es histórico, pero entonces vamos a llegar a concluir, muy bien María Camila, una crónica viene de manera cronológica. Es un texto que, dice Carolina, es un texto que suele recopilar información de diferentes hechos. Todo encaja, todas esas definiciones que ustedes están poniendo ahí son perfectas. Entonces vamos nombrando las características de la crónica de manera sintética. 1. Es una historia que cuenta a alguien, ya sea desde su voz narrativa en primera o tercera persona. Bueno, eso lo hablaremos después. 2. La crónica va a estar basada en hechos actuales, reales o históricos, pero que tengan que estar basados con una realidad. 3. Esa crónica va a tener un estilo propio de quien escribe, es decir, va a tener una forma particular de quien escribe de contar dichos hechos. Y lo interesante es que esos hechos se van a contar en un orden cronológico. Bien, perfectos muchachos. A ver, con un sí, con un no,
Me dicen ustedes ahí en el chat, ¿creen en el infierno? Diga, profe sí, profe no. No, yo eso no creo, a mí sí me da miedo. Dice, ¿creen ustedes en el infierno? Como este muchacho creía en el infierno del texto de El cine y el infierno. Y otra pregunta que va mucho más allá de fondo es, ¿para qué sirve el infierno? Que lo pueden tomar ustedes como una pregunta desde la vida de ustedes o como un referente ahí también en el texto, ¿para qué sirve el infierno? Ah, bueno, unos dicen sí, sí creen en el infierno, pero me pueden responder también, ¿para qué sirve ese infierno? ¿Para qué le sirve a un infierno? Yo tengo una perspectiva del infierno y es que el infierno sirve también para nosotros purgar un poquito las cositas malas que hemos hecho. Es decir, yo por ahí me robé una chocolatina, y después, por obra y gracia del infierno, a mí me van a robar una chocolatina también. Algunos dirán, profe, eso es karma, otros dirán, eso es infierno. ¿Nadie contesta para qué sirve el infierno? Bueno, avancemos entonces. Preguntas de la lectura. Ojo con esto. Preguntas literales, es decir, preguntas que están ahí la información a la mano de ustedes y que leímos en la lectura. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? ¿Qué tal si lo hacemos entre todos? Vamos a responder esa pregunta. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? Vamos desde el principio. 1, 2, yo veo algo acá. No. Tiene 1, 2, tiene 3, 4, 5, 6, 7 párrafos. Listo. 7 párrafos. Ahora vamos a una preguntita que yo la quiero hacer particularmente. ¿Cuál sería nuestro párrafo de introducción? Dice, esta mañana, mientras me ponía el pantalón, he decidido creer firmemente en el diablo. Nunca como hoy he estado tan convencido de que ese personaje debe existir, de que es necesario que exista. Luego dice, ante todo no vayáis a pensar de esta afirmación que esta afirmación obedece a un arranque súbito de credulidad. Y luego dice, no, es una serie de cavilaciones mentales perfectamente razonadas y razonables que he venido deduciendo lógicamente desde anoche y que han tenido este último resultado inconmovible. El diablo debe existir y el infierno también, claro. Entonces es interesante ver ahí que nuestra introducción de este personaje que habla precisamente de su ejercicio, de contar la historia de lo que le pasa, de lo que siente, de lo que cree, este ejercicio es interesante que lo miremos como una especie de introducción a lo que él va a venir a hablar. ¿Él de qué va a venir a hablar? De su idea del infierno y por qué es necesario de que exista un infierno. Entonces dijimos que había 7 párrafos. Luego hay una pregunta que quiero ir de una vez a ella. ¿En qué momento empieza a creer en la existencia del diablo? Ahí en el chat, bien activos, me pueden responder esta pregunta. ¿En qué momento ese cronista comienza a creer en la existencia del diablo? Y creo que lo tienen ahí en pantalla. Están muy silenciosos últimamente. Eso quiere decir que están
o distraídos o están conectados con el texto tratando de pensar bien la cosa. Cuando está en el cine, dice María Alejandra, mientras veíamos silenciosos y mojados por la lluvia, es quien cuenta la historia, los hechos con detalles, es una crónica. En el cine, la proyección de una película americana, precisamente en el momento en el que el tigre se iba a comer a la protagonista, tuve yo la primera idea vaga sobre la necesidad metafísica del infierno. Y cuando por última vez los héroes aparecieron en la pantalla felices y sonrientes en la luna de miel, ya había formulado casi por completo mi afirmación trascendental. Para que la vida sea activa y profunda, es necesario que exista un peligro, y ese peligro puede ser el infierno. Interesante. Yo sí como que voy a coger todas estas enseñanzas para mi vida personal. En el cine, muy bien, en el cine, ya cuando se estaba en la escena del tigre, se dio cuenta de que para él es necesario el peligro. Pregunta: ¿cuál es la relación del título con el texto? El cine y el infierno. Pregunta: más a fondo todavía, ¿por qué hubo la necesidad de que este personaje que nos cuenta su historia nos esté relacionando su idea de infierno o de la necesidad de infierno precisamente con lo metafísico y con la ficción del cine? Porque recuerde que el título de este texto es el cine y la ficción, perdón, el cine y el infierno. Y ese cine y ese infierno se cruzan en alguna parte del texto para formular precisamente lo que va a venir a ser la idea que tiene este muchacho. Pero en caso concreto, vamos a hablar de que esa relación es plenamente desarrollable porque es la crónica precisamente de una idea de infierno en ese cine, dice Pablo, ya que a través de la proyección del cine el personaje analizó la ficción con la vida real, como lo fue en el caso con el infierno. Perfecto. Esa pregunta era sencillísima. Va a haber otros textos, muchachos, que esto sí se los digo a manera de recomendación. Va a haber otros textos en donde no es tan fácil establecer esa relación entre el título y el texto que se lee. Caso concreto, la novela Crónica de una muerte anunciada. Y entonces uno llega y dice, ese libro llamado Crónica de una muerte anunciada, ¿es una novela o es una crónica? Y entonces los que medio conocemos un poquito de la cosa sabemos que eso es una novela, así el libro se llame Crónica de una muerte anunciada. Que si bien dentro del libro hay un personaje cronista que narra un montón de hechos, pero es una novela. Lo mismo las tan famosas Crónicas de Narnia, que no son crónicas, literalmente no es un libro de crónicas, sino que son novelas ficcionales a los cuales se les conoce como las Crónicas de Narnia. Pero entonces va a haber una relación no tan explícita entre el título y el texto en muchos libros y muchos textos que se van a encontrar. Dice, una pregunta para ustedes: si el diablo existe, entonces el infierno también. ¿Qué dicen ustedes? Ya que nos pusimos macabros, si el diablo existe, el infierno también. Rendoniguita dice, sí. Por ahí hubo un papa que estuvo tratando de negar la existencia del infierno. Es muy respetable. Luego ya otro ya llega y dice que no, que sí existe.
Entonces vemos que ahí hay una competencia por o afirmar que sí existe o negar que la existencia del infierno. Pero entonces, si existe el diablo, ¿existe el infierno? Sí, sí, mire como lo están diciendo todos. Según la persona o las creencias de la persona. Ah, bueno, eso también es verdad. Recuerde que hay muchas personas que pertenecen a diferentes religiones, ya sean católicas, cristianas, testigos de Jehová. Bueno, hay muchas formas de ver una religión, hay muchas formas de ver el mismo Dios. Entonces, como dice acá Rendoniguita, sí, todo depende de la creencia de cada quien también. Vamos a una pregunta crítica. ¿Considera que el peligro es necesario para hacer del mundo un lugar feliz? Esa pregunta sí se la dejo a interpretación de ustedes. Nosotros para ser felices necesitamos del peligro. Díganme ustedes ahí en el chat. Piensen también en alguna experiencia que tuvieron. Rendoniguita dice que no es necesario, pero ¿por qué? Qué rico que me diera un argumento. ¿Por qué no es necesario el peligro para ser feliz? No, profe, es que yo soy feliz viendo fútbol y en eso no voy a encontrar peligro. O profe, yo soy feliz hablando y compartiendo con mi mamá y en eso no voy a encontrar peligro. Pero algunas personas van a decir, sí, el peligro es necesario precisamente para el pálpito, la movilidad de algunas sensaciones. Muy bien, por la adrenalina. Hay unas sustancias que el cuerpo segrega y esas sustancias hacen que el cuerpo se estimule según las emociones que se estén viviendo. Dice Pablo, es algo relativo de la perspectiva de cada persona, porque a través de todas las cosas no hay necesidad de que haya un peligro para que las personas sean felices. Dice Carolina, no es necesario, pero algunas personas encuentran satisfactorio esa sensación de peligro. Interesante. Estas personas que constantemente practican deportes extremos, el ciclomontañismo, lo que es el salto en cuerda, lo que es escalar, son personas que constantemente pueden llegar y decir que encuentran su felicidad en el hobby de su vida y que es a través del peligro, son acciones a través del peligro, ya que varias personas pueden ser felices con las cosas pequeñas o sencillas. Paracaidismo o el parapente, muy bien. Y eso es, como decía ahorita el compañero, es la adrenalina que segrega el cuerpo con esas acciones en donde se manifiesta el peligro. Bueno, más allá de que nosotros vayamos a resumir el texto del cine y el infierno en 10 líneas, yo se los voy a poner un poco más complicado. Hágalo en 2. ¿Quién me colabora con eso? Resumir todo ese texto que leímos en 2 líneas o en una línea larguita. No tiene que construirse el super párrafo ahí. Pero dígame concretamente de qué trató ese texto. ¿De qué trató? Es la historia de alguien que se da cuenta de algo para su vida personal viendo algo en una película. ¿Quién lo redacta? 1 o 2 o 3 compañeros. A ver, aquí lo dice Pablo. El texto habla sobre la relatividad de la percepción entre la realidad y la ficción del infierno. Perfecto, Pablo. Perfecto. Muy bien, Pablo. Qué buenos aportes los de Pablo hoy. ¿Quién tiene algo más de cómo podemos llegar y decir ese texto de qué trató? En una línea, en 2 líneas. Es una persona que a través de una película saca una conclusión propia, que lleva a decir que el infierno es necesario para cuestiones de la felicidad.
Bien, muy bien muchachos, no, me gusta esa participación por parte de ustedes. Ya les voy a decir entonces que nuestra actividad de profundización, el recomendado para ustedes allá en las instituciones, allá con los profes, es el de realizar la lectura de la crónica La canción de la balada, de la bala, de Luis Tejada también, y a realizar unos ejercicios propuestos, ya sea de comprensión lectora, de identificación de los párrafos o de los diferentes elementos de la crónica. Bueno muchachos, debo decir que muy bien la participación por parte de ustedes. Debo decir también que muchas gracias por estar ahí conectados, muchas gracias también por nuestra participación. Nos vemos la próxima sesión de clase. Pasen una buena tarde, que estén muy bien, hasta luego.